Bienvenidos a nuestro seminario de ordenación forestal. En esta sección mostraré cómo aplicamos los conceptos de ordenación forestal para el bosque mediterráneo degradado. La meta es lograr una planificación del uso en que se respete el crecimiento y un ritmo de recuperación del bosque. Para ello, mostraré el caso del predio Las Petras, que está en la comuna de Casablanca. El cumplimiento de los principios en los que se basa la ordenación forestal, que son la persistencia del bosque, el rendimiento sostenido y la maximización de los beneficios, obliga a analizar todo el patrimonio forestal. No es posible aplicar sustentabilidad desde un solo rodal. Para enfrentar este proceso de forma económica, imaginen lo que significa esa caracterización. Entonces, en el modelo hemos descrito los rodales en 4 categorías de cobertura. Bosques densos, cuando tienen entre 100 y 75% de cobertura, ralos entre 75 y 50% de cobertura, muy ralos entre 50 y 25% y espaciados entre 25 y 10%. A partir de esta caracterización, se propone que los bosques densos y ralos podrían recuperarse solo con cortas de resalveo, mientras que los bosques muy ralos y espaciados solo se recuperarían con plantación suplementaria y sin corta alguna. Se establece entonces que se formen 2 unidades de manejo. La unidad de manejo 1, que será tratada con cortas de resalveo, y dado que sufrirá extracciones, requiere de parámetros de ordenación. La unidad de manejo 2, que es de restauración, solo recibirá enriquecimiento en la medida que el propietario cuente con recursos y no requiere aplicación de ordenación forestal. Entonces solo se aplica inventario a la unidad de manejo 1, reduciendo los costos. Dada la heterogeneidad del bosque, se levantaron transectos por estrato y no por rodal. Las variables de inventario son las clásicas, salvo registrar los tallos que saldrían con la intervención potencial, para así obtener tanto la tabla de densidad inicial como la tabla residual. El crecimiento del bosque completo es el parámetro indiscutido de cualquier planificación bajo rendimiento sostenido, y en Chile no suele determinarse. Para el modelo se usó el método de tabla de edad clase, que consiste en conseguir valores de crecimiento diametral de las especies. Normalmente puede ser bibliográfico, mejor aún si se pueden conseguir en el mismo predio. Y con ellos se divide el valor de clase de la tabla de rodal, obteniéndose una tabla de edades. Luego, teniendo el volumen, el crecimiento del rodal se obtendrá por la división del volumen por la edad, que para este rodal sería de 3,8 metros cúbicos por hectárea por año. Con la información de crecimiento y posibilidad de extracción, es posible estimar los parámetros de ordenación forestal con los que funciona el modelo. Los valores de la derecha representan la totalidad de los estratos de la unidad de manejo. Así, ya se puede conocer que el crecimiento total es de 1.521 metros cúbicos de crecimiento al año en el predio. El modelo ocupa solo 2 parámetros. En el cuadro se determina la posibilidad de extracción media, que se obtiene de la tabla superior, donde está la posibilidad total, dividida o distribuida por las 418 hectáreas que tiene la unidad de manejo. La división del crecimiento total por la extracción media indica que el propietario no debiera usar más de 42 hectáreas por año. En consecuencia, ese ritmo de uso significa que se pueden crear 10 unidades de gestión, 42 hectáreas en cada una. El segundo parámetro se aplica para buscar una capitalización de volumen en el bosque, dada su degradación. Si se observan los ciclos de corta de la tabla superior, el mayor es de 12,4 años. Significa
que la extracción de 47,3 metros cúbicos en ese estrato va a demorar en reponerse 12 años. El parámetro de ciclo de corta máximo consiste en aplicar el ciclo de corta mayor a toda la unidad de manejo. La división de las 418 hectáreas en 13 años genera 13 unidades de gestión anual. Y dado que son menores a las anteriores, la extracción total se reduce a solo 1.175 metros cúbicos por año respecto del crecimiento total, que es el otro parámetro, de 1.521 metros cúbicos de crecimiento. Esta reducción genera una capitalización de volumen. Con estos parámetros, finalmente, se construyen las unidades de gestión para el periodo de 10 años. Son 10 años por la vigencia acordada con CONAF. El propietario recibe entonces un plan y su correspondiente cartografía que contiene la información suficiente para ejecutar las cortas de resalveo para el primer periodo de ordenación forestal. En síntesis, el propietario obtiene una planificación sencilla y de largo plazo que está ajustada a rendimiento sostenido. En esa planificación no se dividen rodales para hacer una planificación más sencilla. En el segundo periodo se debe analizar cuál fue la respuesta en la ejecución y empezar recién a formar unidades que podrían parecerse a los rodales, y de esa forma se hace una gestión más simple y más barata de la planificación. Ahora, el propietario decide cuál unidad de gestión hacer cada año, siempre que la termine para tomar una nueva. Y además, en el plan se crean solo las 10 unidades respecto de las 13 totales. Y si se piensa que el propietario está trabajando sobre un área de 32 hectáreas como máximo al año, significa que en el predio existen 96% de la superficie en reposo y solo un 4% está siendo afectado por la corta. La aplicación del concepto de ordenación forestal es solo una parte del modelo de ordenación forestal que se ha creado en el proyecto. Y los invito a revisar la presentación de búsquedas de instrumentos de gestión pública que armonice la producción y la conservación de los ecosistemas terrestres, que preparó Juan José Donoso para visualizar todas las componentes del modelo. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Hugo Rivera y trabajo en proyectos de conservación en bosques nativos en la Gerencia de Desarrollo y Fomento Forestal en la Oficina Central de la Corporación Nacional Forestal. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación que me ha realizado el proyecto Guías Montaña para participar de este seminario virtual. Me han pedido que exponga la aplicación del modelo de ordenación forestal para bosques mediterráneos en la Reserva Forestal Lago Peñuelas y sus primeros resultados. Se observa una imagen satelital Sentinel-2 del 6 de octubre del 2017, cuyos límites están dentro de esa línea amarilla de 9.200 hectáreas. A la izquierda se observa el lago Peñuelas en un tono oscuro y al centro una área colorida que es donde se desarrolló este proyecto de 330 hectáreas para la confección o elaboración de este plan de ordenación. Disponíamos de un modelo digital de elevación de 12,5 metros que nos permitió la obtención de pendientes, sobre todo aquellas que nos interesaban, que eran las mayores a 60%, porque son las restrictivas donde no vamos a desarrollar ningún tipo de actividad. Así como permite la obtención de una red de drenaje y el desprendimiento o la obtención de cuencas o microcuencas, 23 microcuencas en este caso. Se desarrolló una caracterización cualitativa y cuantitativa del bosque y se siguió el modelo concordado en el proyecto de acuerdo a producción limpio, generándose unidades de ordenación forestal y unidades de restauración.
Se desarrollaron transectos en coberturas mayores al 10% según la definición de bosque. La caracterización se hace al estrato y no a una parcela ni al rodal, y contiene tópicos asociados a caracterización de aspectos físicos, caracterización forestal del bosque, definiciones silviculturales y de objetivos de manejo. ¿Cuáles son las limitaciones para el manejo del bosque en Peñuela? Primero, hay una difusa configuración de rodales. Hay una alta heterogeneidad del bosque, tanto en número, en área basal, en volumen, lo que complica una cuantificación precisa. La estructura actual es de monte bajo, es decir, árboles que se regeneran de forma vegetativa. Existe una pérdida de la estructura original, lo que atenta para aplicar métodos tradicionales de regeneración natural. Ahí ustedes ven el tipo de bosque que uno podría encontrar. Es un bosque floreado, quemado, hace unos 25 años atrás, y no se aprecia regeneración de semillas. Ahí ustedes ven, en muchos lugares nosotros nos encontramos con esa fotografía que ustedes están observando ahí, diámetros de árboles o troncos quemados muy grandes. Así como existen muchos vástagos sanos y vigorosos, y por lo tanto mucha fitomasa, también existen muchos árboles que están enfermos con pudrición central y de mala forma. Ustedes observan esa fotografía, árboles muy torcidos y en algunos casos tanto como ese que está ahí, que buscan la luz. Hay un déficit en la red de caminos y puentes, y hay un déficit hídrico y de temperatura extremo por cambio climático. Además, ingresan al área animales, ya sean vacas, caballos, por la falta de cercos. En la fotografía a mano izquierda ustedes ven que ese es el bosque donde nosotros estamos trabajando, y es una exposición sur. A media ladera están los bosques que son mayoritarios, que son de bosques de peumo, con alguna participación baja de litre, de molle, de quillay. Los áreas de manejo en esas 330 hectáreas son 213 hectáreas en total, que corresponden al 65%, de restauración son 23%, y las limitantes son de 38 hectáreas, que son el drenaje con un buffer de 20 metros, más las pendientes que están sobre el 60%, donde no se hace nada. En otro video se explicaba cuáles eran los parámetros y la forma de calcular los parámetros de ordenación. Uno de los importantes obtenidos para este trabajo fue el ciclo de corta. En este caso fueron 9 años. El ciclo de corta de 9 años, ¿qué significa? Significa que es el número de años que hay que esperar para poder hacer una intervención en la misma unidad de superficie. Una nueva intervención. Esos 9 años de ciclo de corte se hicieron calzar con las unidades de ordenación. Por lo tanto, entonces una unidad de ordenación se definió como un conjunto de microcuencas en las que existen unidades de ordenación forestal y unidades de restauración cuya superficie y volúmenes usan de referencia a los promedios teóricos, y que en todos los casos respetan el crecimiento del predio. La agrupación en microcuencas lo que hace es facilitar la parte operativa de las intervenciones, pues esas microcuencas son fácilmente distinguibles en terreno y evita preocuparse de los rodales definidos, que tienen en general contornos irregulares dentro de cada unidad de ordenación, y no se corre el riesgo de que se alteren las pautas silviculturales definidas. ¿Cuál fue el método a aplicar? Fue un método de conversión de la estructura de monte bajo actual a una estructura de monte medio, en todos los rodales y en todas las unidades de ordenación. El monte medio es la estructura de bosques con árboles provenientes de regeneración vegetativa y sexual. En ningún caso nosotros queremos llegar a monte alto, a lo cual nosotros probablemente se puede decidir en el tercer o cuarto periodo de ordenación, por lo menos unos 30 o 40 años a futuro. Para la intervención silvicultural se establecieron los siguientes criterios genéricos: bajar la densidad de vástagos dejando el 50% como referencia, así como muestra esa fotografía. Los criterios para escoger los vástagos a dejar serán, que queden lo más separado posible dentro de la cepa, que estén sanos, que sean los de mayor rectitud, y deben eliminar todos los vástagos en formación para favorecer a los de mayor diámetro que quedarán en la cepa. Las ramas al borde de los claros, como se aprecia en la figura, se tienen que dejar para no disminuir la cobertura de bosque, es decir, que el suelo quede protegido, pero se deben podar aquellas que estén cercanas al suelo para evitar la continuidad del combustible
lo que quiere decir eliminar o bajar el riesgo de incendio. Aquellas especies arbóreas que sean menos frecuentes en cada rodal se deben favorecer para evitar lo menos posible su eliminación. En el caso de Peñuelas eran azaras, molles, incluso lidres. En los bordes de los caminos o fragmentos de bosque se harán cortacombustibles eliminándose matorrales para bajar el riesgo de incendio. Ahí hay una fotografía que muestra que hubo una intensidad de corta quizás un poco mayor a cómo se hace hacia el interior del bosque. Como punto 2, asociado a las faenas y las consultorías que se han realizado para este trabajo, a la izquierda ustedes pueden ver dos fotografías donde se ve las personas trabajando, ingresando al bosque, pero a un área que se ve muy difícil de penetrar, matas que están entremezcladas, una especie de maraña, y que el manejo pretende tratar de resolver al vigorizar los ejemplares, darle la posibilidad de que no estén sofocados y que sí puedan crecer con mayor libertad. Ahí a la derecha ven esas dos fotografías de que el bosque en realidad aparece. Cuando ustedes entran, antes de hacer manejo, no se nota, no se ve. Dice, ¿dónde está el bosque? No se aprecia. ¿Cuáles son los aspectos positivos de la faena? Bueno, las 3 cuadrillas de trabajadores han quedado capacitadas con los criterios silviculturales definidos para aplicarlo en las siguientes unidades de ordenación o cualquier bosque nativo mediterráneo donde ellos trabajen. Eran 6 personas, 3 motocerristas y cada motocerrista con una persona que le colaboraba. El empleo de mula en el madereo evitó daños al suelo por el arrastre de los troncos, como se aprecia en la fotografía. Al intervenirse mayoritariamente los vástagos de las cepas, la disminución de la superficie boscosa fue mínima. El seguimiento en terreno de la faena permitió identificar una especie con problema de conservación, que es el naranjillo, Citronella mocronata, y se constató a través de parcelas que prácticamente no hubo merma de especies arbóreas como el lilén, que viene a ser la azara petularis, o el molle Chinus latifolius, manteniéndose la biodiversidad en el área. Y se dejaron árboles perchas que para abrigo de fauna o nidificación de aves, como se indica, y hay un ejemplo de uno de los tantos que quedaron. Aspectos mejorables en la faena, bueno, es importante mejorar la selección de los distintos tipos de productos desde el inicio de la faena, hacer una mejor separación de los productos que van a leña, que tienen mejores diámetros, que están rectos, que no están sin pudrición, o por tipo de productos, como por ejemplo juntar todos los de que ya hay en un lado. Bueno, eso lo hicimos, pero en este caso sería bueno mejorarlo. Es importante controlar el ingreso de los animales si queremos conseguir ese cambio de estructura de monte bajo a monte medio, pues el pisoteo y el tránsito dentro del área manejadas lo hace muy difícil. Así nosotros nos encontramos siempre con vacas, caballos, guanaco incluso. Y se debe mantener bajo 1,5 metros los desechos, y es una indicación que tiene que ser fortalecida al inicio de la faena, porque en este caso se tuvo que hacer rebajes o repases para bajar la altura al final de la faena, lo que aumenta los costos y disminuye el rendimiento por hectárea, como se muestra en esa fotografía. Un trabajo bastante intensivo también sobre el desecho en ese caso. En el 2019, a través de una licitación pública, CONAF encarga el estudio de identificación de elaboradores de madera para usos nobles provenientes del bosque mediterráneo a las empresas Silvae Consultores, y donde las principales conclusiones de los profesionales Ursúa y Schmidt, Álvaro Ursúa y Andreas Schmidt, es que la producción de maderas nativas ha sido decreciente en Chile en consecuencia de la incorporación de las especies del bosque mediterráneo al mercado de las maderas nativas duras es complejo. Existe un desconocimiento de estas especies. En el país se solicitan escuadrillas, sobre todo largos, que estas especies lo hacen muy difícil de que se pueda satisfacer. Hay que despejar variables técnicas, comerciales, estimar la disponibilidad futura para poder posicionarla en el mercado. Se requiere conocer las propiedades físico-mecánicas y de secado. Y porque si no se conoce, es muy difícil saber cuáles son los usos que se les podría dar a esas especies, a esas maderas. Se debería instalar una unidad piloto de aserrío y secado y establecer alianzas con compradores y elaboradores de productos a base de estas especies y darlas a conocer en distintas instancias, sean ferias madereras, ferias de muebles, de diseño. Tenemos la posibilidad con una empresa que trabaja en madera corta porque tiene una alta tecnología que permite su uso, y esperamos que podamos tener éxito con
con esa y otras empresas que estamos buscando. En el respecto del seguimiento, se hizo seguimiento a la unidad 1. Esa faena fue desarrollada en noviembre y diciembre del 2018. Se hicieron, ustedes ven algunos puntos amarillos en esa imagen, que se hicieron 7 parcelas temporales. Y eso permite generar algunas gráficas. La gráfica a la izquierda muestra esa línea verde, que son los vástagos, la densidad de vástagos en los diámetros inferiores, que fueron cortados como se pedía de que sea bastante fuerte la corta, y a partir de los 17,5 centímetros de diámetro esas curvas son más o menos semejantes, es decir, no hubo tanta intervención o mucha intervención sobre esas clases diamétricas. Y lo que se aprecia también en la gráfica del lado, donde están los volúmenes y donde está la línea roja segmentada, se aprecia prácticamente sobre la otra línea a partir de los 22,5, 27,5 centímetros. Para la unidad 2, que se fue desarrollada en septiembre-octubre, se hizo exactamente lo mismo, parcelas temporales, en este caso fueron 8 más una parcela permanente, con mediciones, con winch diamétrica, y se pudo determinar que el porcentaje de extracción en el volumen alcanzó el 26,1. Para las 9 unidades de este plan, de las 330 hectáreas, ese valor de extracción de volumen fue de cercano al 30%. Es decir, la extracción en esta unidad 2 fue 4% menor. También uno puede desarrollar distintos tipos de comparaciones. La línea verde en este caso es el residual de la densidad, que se encuentra mejor conformada que lo inicial y que lo planificado incluso. Y está levemente sobre los diámetros mayores. También uno puede obtener el área basal y el volumen para hacer respectivas comparaciones. Y es probable que haya que hacer algunas intervenciones más fuertes en la unidad 3 en aquellas clases de diámetro más altas, mayores. Comentario y conclusiones. Bueno, la evaluación de una intervención silvicultural involucra parámetros cuantitativos y cualitativos, y en este caso indican que en una evaluación global que las intervenciones al parecer fueron bien ejecutadas, en opinión de varios colegas, tanto dentro como fuera de CONAF. Se debe promover con mayor fuerza que los profesionales no solo realizan las propuestas de planes de manejo, sino que deben participar en la supervisión al momento de ejecutarse las faenas, así como también deben realizar los seguimientos con posterioridad a ellas, de manera que se hagan responsables de todo lo que ocurre en el ecosistema forestal que está bajo intervención. El manejo sustentable del bosque nativo mediterráneo es posible aplicar hoy en Chile si se planifica y gestiona a mediano y largo plazo, donde se respete la multifuncionalidad de sus procesos y la dinámica del ecosistema forestal, es que estos se insertan, generando la riqueza social, ambiental y económica para las comunidades que en ellos viven y mejorando todas las funciones que ellos deben cumplir. Y por último, la modalidad de manejo forestal propuesta, conocida como ordenación forestal, garantiza la creación de valor de los bosques, produciendo bienes y servicios ecosistémicos, conservando el medio ambiente y respetando los criterios de sustentabilidad que hoy la sociedad demanda, evitando su degradación, su destrucción o sustitución por otros usos de la tierra. Como hemos visto en los últimos 10 o 20 años, el reemplazo de estos bosques por paltos, por viñas, por olivos o por cualquier otro cultivo, en donde ha reemplazado nuestros bosques nativos de la zona central. Y esperamos que este proyecto revierta esa situación de aquí al futuro. Es eso, muchas gracias. Hola, les habla Jorge Burgos, ingeniero forestal de CONAF, de la región de Valparaíso. Y nuestro objetivo en esta cápsula es compartir las acciones de capacitación al nivel de trabajadores que ejecutan las faenas de bosque nativo de acuerdo a un plan de manejo aprobado previamente. Las faenas forestales en bosque nativo no cuentan con una orgánica, toda vez que se hace sobre base de planes de manejo que no tienen proyección de mediano ni largo plazo. Por lo tanto, se trata de minimizar costos de camino, muchos problemas de acceso,
Las condiciones muchas veces de los trabajadores forestales, los montes son de muy bajo nivel, donde los trabajadores solamente guiados por algún capataz se dedican a cortar con una ausencia tremenda de información técnica o el sentido de lo que están haciendo. Entonces, con esa claridad que nosotros abordamos las acciones de capacitación con los trabajadores que se adjudican alguna faena de manejo bosque nativo, compartiendo con ellos el marco que está detrás, que permite que se generen estas fuentes de empleo, que permite que se mejoren, si se restauren los bosques. Y en este caso entramos a grandes rasgos con ello, por supuesto, los grandes hitos del proyecto de Acuerdo de Producción Limpia, que persigue aumentar la superficie de bosque nativo manejada bajo ordenación forestal, que tiene valor porque en este Acuerdo de Producción Limpia contempla la capacitación de profesionales y de operadores, persigue generar áreas pilotos para demostrar el rol multifuncional de los bosques y espera aportar o innovar nuevos productos para una red de maderas nobles del bosque nativo mediterráneo. También entramos con la visión de fondo de la aplicación del instrumento de ordenación forestal, que detrás, en síntesis, está el concepto de conservación, que es el uso y protección en simultáneo de los elementos de la naturaleza y del bosque, y que pretende transmitir este patrimonio a las generaciones futuras mejorado, y se apoya además en una bitácora de hitos anuales que constituyen una verdadera memoria del bosque a heredar a las generaciones futuras. Si queremos proyectar un bosque realmente, tiene que ser objeto de una gestión sostenible, al menos, si no de mediano a largo plazo. Y la conservación no es solamente de la producción maderera, sino que de su función ambiental, su rol social, y conocer entonces esas dinámicas y hacer acciones de conservación ordenadas en el tiempo y en el espacio. Bueno, las faenas mismas se organizan de la siguiente manera. Como ya les contaba, nuestra capacitación va dirigida a obreros, motosierristas, contratistas forestales, guardaparques, ¿ya? Y las faenas se definen en función del proyecto marco, Acuerdo de Producción Limpia, obviamente con un resumen del plan de manejo de ordenación forestal, lo útil de los términos de referencia y el contrato de la faena, que son los documentos que rigen toda la gestión en el bosque. Los temas de capacitación es el central en la conservación de todas las funciones del bosque, es conocer el programa de ordenación forestal, los métodos silviculturales a aplicar, darle a entender que estamos en bosques secundarios o bosques que crecen de rebrote y que la apertura que se está generando es para permitir la semillación y evolucionar hacia bosques de monte alto o bosques de semilla. Y bueno, luego entramos en todos los detalles de la organización de las faenas, la seguridad, la zonificación del área de trabajo, algunas bases cartográficas, el programa de protección ambiental, etc. El enfoque es que principal, en el cual ponemos mucho énfasis, es que cada trabajador no solo sepa usar la motosierra y producir un producto, sino que pueda entender y explicar los impactos de cada acción que realiza en los bosques, ¿ya? El impacto de una poda, de un raleo sobre la sombra en el piso, el efecto de esa sombra en el piso sobre la regeneración o sobre la diversidad de especies que se generan. Así es que, así como van aprendiendo de nosotros vamos aprendiendo de ellos, que van haciendo descubrimientos de resinas, de aromas, de insectos, ¿ya? Y también está el enfoque en validar el saber hacer de los trabajadores, certificando los aprendizajes. Las actividades que se realizan son aplicación de criterios, ¿ya? De poda, criterios de raleo, criterios de madereo, criterios de clasificación y acopio de productos, y criterios que se aplican cepa a cepa.
¿ya? También nos interesa que estén claros los sectores de trabajo y, y últimamente, los últimos años, mucho énfasis en lo que es la silvicultura preventiva, el ordenamiento de desechos, los criterios de franjas corta combustible. Todos esos son los contenidos de la realización. Las capacitaciones se realizan en sinergia con la ejecución de las faenas, sincronizado con la supervisión de faenas. Entonces, al mismo tiempo de supervisar faenas, vamos compartiendo, como decía, saberes, discutiendo las decisiones, los impactos, los espacios, las distancias, ¿ya? Y los instructores de estas capacitaciones por ahora son ingenieros forestales de CONAF, trabajando en el marco APL, y también algunos instructores certificados como Steel, por ejemplo, en el caso de la motosierra, o peritos expertos de la Asociación Chilena de Seguridad, ¿ya? El seguimiento de lo que nosotros entregamos, porque se entregan documentos escritos de cada uno de los módulos con los cuales se ejecuta la faena en terreno, son más tarde el seguimiento en diálogos de apoyo en faena de otros predios de la APL, ¿ya? También el seguimiento se va quedando reflejado en la bitácora o la memoria del bosque, que es un instrumento de monitoreo y registro anual de las acciones en cada unidad de bosque anualmente, ¿ya? Y creemos que es posible un efecto multiplicador, porque detrás de toda esta capacitación, de todo este validar un saber hacer de un operador forestal, está en promover nuevas microempresas, nuevos prestadores de servicios silviculturales para multiplicar esta acción. Y de manera que es probable, si todo va bien, que se genere un programa de capacitación continua. Los contenidos de la capacitación, de estos talleres prácticos, en un 90% práctico, un 10% teórico, lo primero es la interpretación del plan de manejo, que es el documento legal que rige la faena. Que se pierda el miedo o que se sepa extraer de un plan de manejo los ítems que tengo que aplicar en terreno, ¿ya? Entonces uno le prepara un resumen para que entiendan, digamos, el rango donde se pueden mover a nivel de extracción, de poda, ¿ya? Sepan los rangos de diámetros y largos para destinar los productos a distintos productos, los árboles que se corten, y bueno, y que se trabaje bajo un ambiente seguro, con el uso de los elementos de protección personal, y todo esto va ocurriendo cepa a cepa, ¿ya? La densidad de vástago, la densidad del follaje, la sanidad, la distribución de especies, todos esos criterios se van a nivel de la ejecución del manejo, se van discutiendo, aclarando y sustentando con documentos, ¿no? Hay un ítem muy agradable en cuanto a la saca de los productos, que es el madereo, que es entre el bosque y el acopio a camión, que se hace con mulas, con un muy bajo impacto sobre los animales y por supuesto bajo el suelo o la regeneración. El otro ítem donde estamos mejorando es la corta en función del mejor producto a generar, en función de diámetros, formas, largos, ¿ya? Para poder bien destinar a maderas nobles, rebobinables, piezas aserrables, o biomasa quillay, o finalmente leña, ¿ya? También revisamos con los trabajadores su contrato, sus derechos, sus obligaciones. Hacemos mucho énfasis en las condiciones de vida durante la faena, el uso correcto de los elementos de protección personal, la higiene en el bosque, ¿ya? Bueno, y eso es lo que nosotros finalmente, en un diálogo final, acreditamos con un certificado con los contenidos de la capacitación recibida y el mejor dominio del trabajador.
Ponemos mucho énfasis en valorar, como decimos, su saber hacer y proyectarlo, darle alguna proyección laboral en cuanto a que si suman capacitación podría darse que se transformen en microempresas prestadoras de servicios silviculturales que son muy necesarias cuando queremos recuperar y restaurar grandes superficies de bosque nativo en la región de Valparaíso. En resumen, esperamos que en toda faena forestal las prácticas de manejo tienen que hacer viable las labores de terreno, pero bajo el concepto de manejo sostenible. Así que esta es la invitación, sumar capacitación al saber hacer de los que participamos en las operaciones de terreno y demostrar que las labores silviculturales, una operación bien planificada y ejecutada, pueden cambiar este historial negativo del bosque nativo para bien de todos, ¿ya? Especialmente en la zona núcleo de la Reserva de Biosfera La Campana Peñuela en la región de Valparaíso. Muchas gracias.